Hoy vamos a transitar entonces la parte número 15 de la serie que lleva por título Para que aprobéis lo mejor. Así es el título de esta parte número 15. ¿Cuántos recuerdan la parte número 14? A ver, yo les voy a decir el título y posiblemente recuerden, aunque sea, algunos dirán, no, sí, lo tengo muy presente. Otros dirán, algo de un banquete se habló. La parte número 14 se llamó banquete continuo. Y el pasaje inicial fue en el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 15. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Cuántos estuvieron? Y allí nos llamaba, en este proverbio, al meditar en la Escritura, a darnos cuenta que la condición del corazón, lo interno, lo que pasa dentro, determina en gran parte cómo miramos y cómo nos desarrollamos en lo exterior. En cambio, hay algunos que todavía las situaciones que lo rodean, o sea, lo exterior, es lo que determina la condición de su corazón. Hay algunos que dicen, independientemente de lo que esté sucediendo, yo tengo mi corazón firme en Cristo. Y hay algunos que al ver lo que está ocurriendo tiemblan. Hay algunos que al ver al gigante dicen, ¿quién es ese que está retando a los escuadrones, al ejército del rey viviente? Y hay otros que al ver al gigante están temblando, escondidos. Y no importa cuántas veces el gigante los desafíe, se siguen escondiendo. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿De qué gigante habla? ¿De qué gigante hablo? ¿Lo recuerdan? ¿De quién? De Goliat. Gigante para muchos. El único gigante es Dios. ¿Amén? ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Pero, digamos, están pensando en los gigantes. Y hay algunos que tienen como tienen una escuela de gigantes, más o menos, ¿no? Bueno. Ese gigante quiso amedrentar y lo logró. Que los gigantes no te amedrenten, porque el que está con vos es el vencedor. Y vas a vencer porque Él está con vos. Tu Dios Todopoderoso. ¿Amén? Bueno, antes de ir allí a la palabra, vamos a orar. Pero si ustedes quieren ir, pueden ir allí abriendo sus Biblias en la epístola a los Filipenses. Porque si no me dicen, pastor, usted no me da tiempo. No, lo hace rápido. Ahora, lo que pasa es que hay algunos que les gusta buscar todos los textos y hay veces que no, la idea no es que busquen todos los textos. Cuando hay que buscar algún texto yo se los digo. ¿Se entiende? Igualmente allí intentan poner los textos, ¿sí? Pero vos no vayas de un lado para el otro, porque a lo mejor cuando llegás ya pasó. ¿A cuántos les pasa esto? Que estás llegando a Génesis y digo, porque en Apocalipsis, por el otro lado. Y de repente digo, porque en Habacuc. ¿Y dónde encontramos, no? ¿Está? Le pregunta uno al otro. Bueno, gracias, Señor. ¿Cuántos están en esta mañana con un banquete continuo? Bueno, está bien. Oramos una vez más. Amado Padre Celestial, apelamos una vez más a tu misericordia, a quien tú eres, para que nos hables a lo profundo de nuestro corazón, para que nos hables a través de tu santa palabra en esta mañana. Señor, abre
Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que abras nuestros ojos, Señor, que abras nuestros corazones, para que podamos ver la gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y necesitamos, Dios mío, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos esa ayuda para poder ver al Cristo resucitado, al Cristo que dijo, paz a vosotros, al Cristo que está con nosotros, al Cristo que llega en toda ocasión porque ama a sus hijos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Y les quiero recordar, sé que todos ustedes lo tienen muy presente, pero les quiero recordar que necesitamos la ayuda del otro consolador, de nuestro ayudador, del Espíritu de verdad. Nosotros vamos a meditar en las Santas Escrituras, vamos a meditar en la palabra del Dios viviente y estudiar la Biblia, meditar en la Biblia. Claro que es una actividad espiritual en la que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos su ayuda. Uno dice, pero es que yo soy muy inteligente, me lo dicen todos, pero no sirve de nada tu inteligencia si no seguís orando, si no seguís dependiente de Dios, si no seguís pidiéndole al Señor que te conceda una mente entendida, si no le pedís al Señor que te conceda un corazón manso y humilde. No sirve de nada tus méritos. No sirven de nada esa inteligencia que decís tener si nosotros como creyentes no mantenemos esa actitud de humildad, esa actitud personal con el Señor, esa comunión. Sencillamente lo que vamos a hacer es o entender mal, entender cualquier cosa, o no creer a las enseñanzas de la palabra. Decimos, sí, qué bien, esto es así, pero por aquí entra y por aquí sale. Y cuando nos damos cuenta, pasan los años y no somos nos hemos transformado en tardos para oír. Tardos para oír. La palabra de Dios nos dice algo y nosotros miramos para otro lado. Pero sé que aquí no es así. Sé que es hermoso y ustedes comparten esta alegría de saber que donde está el Espíritu Santo o donde el Espíritu Santo está en control, ¿quién es Cristo? ¿Quién es exaltado? Cristo. Donde el Espíritu Santo está en control, Cristo es exaltado como cabeza de la iglesia. No es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a Cristo. ¿Cuántos entienden esto? Entonces, cuando vos ves un lugar donde realmente el Espíritu Santo está en control, el que es exaltado es Cristo. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Porque el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a poner la mirada en Jesús. Porque el Espíritu Santo siempre va a estar dispuesto a revelarnos en mayor profundidad la persona de Cristo. Eso es lo que el Espíritu Santo. ¿Cuántos están agradecidos por la generosidad del Dios que tenemos? Ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Acompáñenme, por favor, entonces. Están en la epístola a los Filipenses, ¿verdad? Vayamos al capítulo 1. Allí vamos a encontrar una oración de Pablo por los creyentes. ¿Cuántos saben que el apóstol Pablo oraba? Gracias, Señor. Y aquí en la palabra podemos ver una vez más una oración, una vez más podemos ver cómo él intercede y pide orando, demostrando una vez más que su vida está controlada por el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que la Escritura fue divinamente inspirada y los hombres de Dios están controlados, llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Gracias, Señor. Muy bien. Vamos a leer entonces Filipenses capítulo 1, versículo 8. Vamos a leer del versículo 8 al versículo 11. ¿Están allí? Gracias te damos, Dios.
por tu santa palabra. Filipenses capítulo 1, versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Qué hermoso, realmente qué hermoso. Gracias, Señor, por tu palabra. Ahora, recuerden que Filipenses junto a Efesios, Colosenses y Filemón es una de las llamadas epístolas de la cárcel. No vamos más allá de que Filipenses, la epístola del gozo, debemos recordar en qué circunstancias, ¿no? Fue escrita. El peso de la evidencia recae sobre el primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Él estaba encarcelado y a quienes llegaba la carta no estaban pasándolo del todo bien. Sin embargo, sabemos que habla permanentemente de regocijaos en el Señor. ¿Sí? Una vez más digo, regocijaos en el Señor siempre. ¿Sí? Ahora, en este versículo 8, ¿cuántos de los que están aquí presentes pueden juntarse con alguien? No importa, ¿eh? Con alguien. Yo ya te digo, un familiar o un hermano en la iglesia. Vamos a poner un hermano en la iglesia y decirle, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. De decirle, te amo entrañablemente, y escucha bien, pongo a Dios por testigo porque yo sé que lo que te estoy diciendo es verdad. No te estoy diciendo que te amo porque me pareció que era acorde. No te estoy diciendo sencillamente te amo en Cristo porque debemos y estamos llamados a amarnos en Cristo. Sino que realmente es lo que ocurre. Esto era lo que ocurría en el corazón de un hombre que amaba tanto a Dios que por supuesto tenía ese amor entrañable para con aquellos que eran parte del pueblo de Dios. Quizás no tenía la relación de whatsappearse 7, 8, 10, 15 veces por día. Posiblemente no, seguramente no. Pero lo importante es que los amaba. No les mandaba mensajitos y allí conejitos que saltan y corazoncitos todo el tiempo. No, seguro que no. Eso es fácil de hacer. Amar entrañablemente con el amor de Cristo, no. Requiere amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y requiere la humildad para soportar, para perdonar, para dejar que ese amor con que Cristo nos ha derramado llegue a los demás. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces allí dice un versículo y uno dice, no debe ser tan complejo. Es más, como viene empezando la epístola, así lo puso. No. Lo puso porque era verdad. El entrañable, allí donde ves entrañable amor, es una palabra, esplagnon, que literalmente es entrañas. La palabra tiene que ver con los órganos internos, aquella parte del cuerpo que reacciona a emociones intensas. Los griegos consideraban que era el asiento de las pasiones más violentas. Y llega a convertirse esta expresión en el griego como la forma más vigorosa de expresar ese amor compasivo. Un amor que involucra el cuerpo por completo. En cambio, en el hebreo es el asiento de los afectos entrañables, ¿no? De ahí que viene o denota misericordia entrañable. Entonces, lo que les estaba diciendo es, Dios sabe que no miento cuando digo que los extraño y los quiero
con el tierno amor que Jesucristo me da. Aquí hay hermanos que por distintos motivos no pueden venir por un periodo de tiempo, ya sea por viaje, ya sea por alguna enfermedad, y se los extraña. Esta es la realidad. Y uno llega y dice, a ver, y no está. ¿Por qué? Porque estamos llamados, pero porque qué lindo es experimentar cuando uno ama con el entrañable amor de Jesús. Cuando uno extraña, con un amor que no hace nada indebido, con un amor que no busca lo suyo, con un amor que no se irrita, con un amor que no guarda rencor, con el amor de Dios. ¿Cuántos dicen? ¿Sí? Muy bien. Y el versículo 9 dice, y esto pido en oración. Aquí la palabra oración es la palabra proseukomai, que se utiliza siempre de oración a Dios, y es el término más frecuente que se encuentra y se utiliza para ello. Encontramos en los sinópticos, en Hechos, en varios lugares. Es la misma palabra que encontramos en Tesalonicenses, en primera, cuando dice orad sin cesar, ¿recuerdan? Allí, primera de Tesalonicenses 5:17. O en Efesios, cuando dice en el capítulo 6, versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En Judas, versículo 20, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando, es esta misma palabra, en el Espíritu Santo. El versículo 21 de Judas dice, conservaos en el amor de Dios, miren qué hermoso, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Tremendo, ¿no? Uno lo lee y dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Y aquí estamos en Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Y como sabemos que el apóstol Pablo era un hombre de oración, el apóstol Pablo era un hombre de oración. Aquellos que estaban con el apóstol Pablo, que eran sus colaboradores, eran hombres, mujeres de oración. ¿Sí? No era solamente el apóstol Pablo o el apóstol Pedro o el apóstol Juan. La iglesia oraba. ¿Qué pasó? ¿Cómo? No es para los líderes, no es para un grupito, no es para el grupito que se junta a interceder. No. La iglesia ora. La iglesia de Cristo ora. En Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 14, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Allí encontramos que los seguidores de Jesús eran un grupo muy unido y siempre oraban juntos. En Hechos capítulo 2, versículo 42 dice, y perseveraban. Fíjense que en el versículo 14 del capítulo 1 dice, todos estos perseveraban. Y aquí en el versículo 42 del capítulo 2 dice, y perseveraban. Perseveraban es la palabra proscartereo. Esta palabra es literalmente ser fuerte hacia. Pros, hacia, intensivamente. Cartereo, ser fuerte. Perseverar, ser continuamente constante en una cosa o persona. De aquí que se utiliza que perseveraban en la oración, se hacían fuertes en la oración. ¿Vos sos de esas personas que te haces fuerte en la oración? Mirá que es tiempo de cambiar. Es tiempo de decirle a alguien, te amo entrañablemente. Es tiempo de que podamos decir, sí, el Señor en su misericordia está obrando y entiendo el valor de la oración y me hago fuerte.
hacia la oración. Y en Hechos 2:42 dice, y perseveraban, que es esta palabra, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y las oraciones. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. En ese tiempo era ir todos los días. No era que le decían llévense sus Biblias, no estaban. Para la próxima estudian Filipenses, no estaban. Tampoco había internet. ¿Qué hacían? Iban a donde estaban los apóstoles. 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, todos los días, porque tenían hambre de escuchar la palabra de Dios. En ese tiempo, dada las enseñanzas de Cristo, dadas a través de los apóstoles. Entonces las enseñanzas eran permanentes. Yo sé que alguno dice, a ver, la semana esta, la semana otra, la semana que esta que viene miércoles y domingo. El domingo ya hoy, miércoles no, es mucho, 2 veces, no me pidas tanto. Y si hay reunión de varones, reunión de varones. Y si hay reunión de mujeres, ni que hablar. Y allí es como vamos eligiendo. Bueno, de acuerdo a cómo vos vas eligiendo, de allí es como vas viendo. Hay algunos que evidentemente eligen porque no tienen otra opción. No es una elección libre, digamos. Tal día no pueden por algún acontecimiento. Pero hay otros que dicen, no, a ver, una vez está bien. ¿Y cuál es la más importante? ¿El miércoles o el domingo? Y debe ser el domingo. Voy el domingo. No, hay veces que no se entienden las cosas, ¿no? ¿Y qué es lo que no se entienden? Bueno, a ver, yo les preguntaría aquí, por ejemplo, si yo pregunto aquí o en cualquier congregación, ¿no? No estén levantando la mano, yo digo, vieron que permanentemente se dice, levanten la mano. Bueno, hagan de cuenta que yo lo estoy haciendo así y digo, levanten las manos los pobres en espíritu. Levanten las manos los que lloran por los pecados propios y por los pecados ajenos. Levanten la mano aquellos que son mansos, aquellos que son misericordiosos, aquellos que son de limpio corazón, aquellos que son pacificadores, aquellos que son perseguidos por causa de la justicia, perseguidos por la santidad, no por ponerse en problemas, no por hacer las cosas que Dios no le llama a hacer, no por ser metidos, no por hablar cuando el Espíritu Santo le dice que se calle. Los que son perseguidos por hacer la voluntad de Dios, que levanten la mano los que son saciados porque tienen hambre y sed de justicia. Levanten la mano los que son sal y luz, levanten la mano los que son salvos por gracia, levanten la mano los bienaventurados, que lo levanten. Eso es lo que somos, si somos cristianos. Somos de aquellos que debemos alumbrar y la palabra dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A lo mejor no llegaste a comprender lo que dice aquí, pero ustedes deben manejarse de tal manera que los demás alaben a su Padre Celestial, dejando ver cómo se obedece a Dios. ¿Cuántos hay embajadores? Porque así son embajadores de Cristo. Dios hace un llamado por medio de ellos. Hablen en el nombre de Cristo rogándose, vuélvanse a Dios. Y alguno dirá, yo le hablo a montón, vuélvanse a Dios. El tema es que el Señor lo primero que te está diciendo es volvete vos a Dios. Para que yo pueda llenar tu boca. Ponete vos en sumisión a mi palabra. Ponete vos con un corazón manso y humilde para que cuando vayas a hablar a otro no lo hagas en la carne y termines discutiendo, sino que lo hagas lleno del Espíritu Santo y te pase lo que le pasaba a Esteban, que por más que no sabían qué hacer con Esteban. Lo que hablaba Esteban lleno del Espíritu Santo hablaba. Evidentemente ustedes saben cómo terminó,
Pero no lo podían contradecir, no le podían decir nada, porque no hablaba él, hablaba Dios a través de él, hablaba el Espíritu Santo, le daba el mensaje, le decía lo que tenía que hablar, le daba ese entendimiento, le abría las Escrituras. Y así es como obra el Señor. Entonces uno dice, sí, yo le hablo a todos, pero ¿lo haces en la voluntad de Dios? ¿O porque de repente eso es lo que te resulta más fácil para después decir, soy cristiano, le hablo a todo el mundo? No, el tema es que el cristiano no se mide por si le habla a otros o no de Cristo. De hecho, ustedes saben que el apóstol Pablo decía, yo sé que hay algunos que predican por contienda, tratando de hacer daño, de añadirme más sufrimiento. Pero otros no, otros lo hacen con un corazón dispuesto, lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Esto significa que no debemos hablar? No, claro que debemos hablar. Estamos llamados a compartir las buenas nuevas del Señor. Estamos llamados a compartir que hay un Cristo que vive, que regresa pronto y que está dando realmente la oportunidad a los hombres a que se vuelvan en arrepentimiento a Él. Hay que hablarlo, pero guiados por el Espíritu Santo, como todo lo que haces en tu vida. Controlado por el Espíritu Santo, como todo lo haces en tu vida. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos dicen gracias, Señor? ¿Cuántos son de aquellos que son embajadores de Cristo, pero que pueden decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y los que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí? ¿Cuántos pueden decirlo? Eso es ser cristiano. No, pero eso es ser el apóstol Pablo. No. Eso es ser cristiano. Eso es ser cristiano. Ser cristiano significa que ser sacrificios vivos, santos, agradables a Dios, que es nuestro culto racional. Y un sacrificio de nuestros cuerpos a Dios en una ofrenda de gratitud. Ser cristianos implica no conformarnos a este siglo, sino ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ser cristianos es aquellos que no viven según el modelo de este mundo. Ser cristiano significa que aquellos que no se dejan atrapar por las trampas sutiles en ocasiones y las trampas muy burdas en otras. Son aquellos que no viven con un celular en la mano y pierden su comunión con el Espíritu Santo, pero tienen comunión con el aparatito. Y aquí me dirán, y de vuelta me dice que no tengo que usar celular. Usá celular para la gloria de Dios. Usá tu computadora para la gloria de Dios. Usá las redes sociales para la gloria de Dios. Usá todo lo que te parezca que Dios te llama a usar, pero de tal manera de que si Dios está sentado al lado tuyo, si Jesús está sentado al lado tuyo, te ve escribir y vos decís, Señor, y yo te estoy viendo todo el tiempo. Todo este tiempo que estás perdiendo lo veo. Después por eso tenés problema cuando dicen Habacuc. No tenés ni idea. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿De verdad me están entendiendo? ¿Sí? Qué lindo es saber, ¿no? Que el Señor a través de su palabra nos habla, y no solo nos habla, sino que nos da la fuerza en el Espíritu para obrar de la manera adecuada. Porque el Señor no es que te pide algo para el bien de Él. El Señor te pide algo para tu bien. Aquí hay algún padre, madre, y están los chicos con la tele. Y le querés sacar la tele. Bueno, hoy ya la tele quedó, ¿no? Tele, decís tele. Me acuerdo cuando, no sé, tomaba
la chocolatada con vainilla, o la primaria. Pero bueno, hoy hay un montón de cosas. Y ves que tus hijos están y jajaja, porque se ríen y participan y están ahí y todo. ¿Y qué hay para mañana? ¿Estudiaron para mañana? No, no, no. Y de repente la madre o el padre le dicen, pero ¿y eso qué te va a dar para el día de mañana? Tenés que estudiar. Si no estudiás vas a ser un velarga hurro. Larga eso, no es que me gusta, te puede gustar, pero tenés que aprender matemática, tenés que aprender. ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? Y así te lo puedo llevar a todo. ¿Por qué? Porque vos los amás y querés lo mejor. ¿Qué querés comer? Hamburguesa con papa frita. ¿Y qué querés comer? Hamburguesa con papa frita. No digo la marca. ¿Y qué querés? Hamburguesa con papa frita. Nugget con papa frita. Y ahí no sale. Entonces vos le decís, pero te hice este plato que tiene verduras, que tiene carne, que tiene lo que necesitas para crecer, para que te salgan los dientes. Ya no sabés qué decirle. Y una vez que le das toda la explicación, que le decís que te leíste un libro de cómo ser madre y esto, cómo ser padre y todo, te dice, sí, pero quiero hamburguesa con papa frita. Bueno, así estamos a veces nosotros, ¿no? El Señor nos lleva y te dice, pero mirá, ocupá el tiempo en lo que es mejor, ocupá en el tiempo. Si vos pasás tiempo conmigo, cuando venga la prueba, no vas a estar buscando en Google cómo atravesar pruebas. Cuando llegue la angustia, no vas a buscar 10 tips para superar la angustia. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Se entiende? Muy bien. Vamos a seguir. Allí estamos en que todos oraban. De hecho, hay un pasaje en Hechos capítulo 12, versículo 5 que dice, así que Pedro estaba custodiada en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. ¿Recuerdan este pasaje que después sale y dice, pero ¿y cómo? ¿Y si estaban orando? ¿Se acuerdan? Bueno, seguimos allí en Filipenses capítulo 1, versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y aquí es un tema. Y así como hicimos la de quienes pueden, levante la mano los que son esto, ahora viene algo que es muy interesante, si prestamos atención. La palabra aquí utilizada para ciencia es la palabra epignosis, que significa reconocimiento, por implicación pleno discernimiento. Esta palabra viene de otra palabra griega que describe un conocimiento genuino, pleno, avanzado. Entonces fíjense que aquí dice, y esto pido en oración, que vuestro amor, leen, que vuestro amor, ¿está allí? Abunde aún más y más en ciencia. El amor, un amor bíblico, no es un sentimentalismo vacío. No, no. 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 El amor que Dios derramó, el amor que tenemos que demostrar y el amor con que debemos y estamos llamados a amar a los demás, desde nuestra familia, a todos, es un amor que está anclado en la verdad, en la palabra de Dios, en la profundidad de la palabra de Dios y que está regulado por la palabra de Dios.
Olvídense que lo que quería acá, lo que deseaba el apóstol era que fueran, no, quiero que tengas el amor de típica amistad de secundario o de primario. ¿Quién es tu mejor amigo? Tal. Al día siguiente, no me hablo, mi mejor amigo es tal. No me hablo, mi mejor amigo es tal. O esas personas que vos las ves que van a todos lados dos juntas, para todos lados. Es como si dos Pac-Man fueran los dos juntos. Y van, digo Pac-Man porque vieron que los Pac-Man van y el Pac-Man medio es como que habla, abre la boca, bla, bla. Bueno, están para todos lados, Son esas personas que hasta vos podés dejarlas en un lugar y no agarran el celular porque hablan. Una rareza, ¿no? Encontrar en un lugar dos personas que hablen teniendo los celulares. Una rareza. Generalmente están con el celular cada uno. No es ese amor. No es un amor de chisme. Y cuando se acaban los chismes no saben de qué hablar. No estamos hablando de eso. Aquí no se está hablando de eso. Aquí está hablando de un amor que tiene que ver con lo que la palabra nos llama y nos da el entendimiento de lo que es la profundidad del amor. Dios no está un día te amo, otro día no te amo, otro día te amo, otro día no te amo. Miren si el Señor estuviera te amo, no te amo, te amo. No sé, me cansaste. Y miren que tiene el Señor, ¿no? Motivos para decir, me cansaste, hijo. Me cansaste, hija. Entonces ahí dice que abunden más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y la palabra conocimiento es la palabra aidesis, que habla de percepción, también de discernimiento, de todo conocimiento, y alude a una percepción moral y la sabiduría necesaria para la aplicación práctica del conocimiento. O sea que hay un amor que debe ser práctico, que debemos aprender a llevar el amor a la práctica, pero el verdadero amor. ¿Cuántos me entienden? Esas cuestiones que vienen de mucho, ¿no? El amor es ciego. Dios es amor y no es ciego. ¿Qué significa el amor es ciego? ¿Se pusieron a pensar? El amor es ciego. ¿Que no ve? La persona que ama pierde el intelecto, pierde la capacidad de razonar, deja de tener comunión con Dios. ¿Qué significa? Significa que cuando uno ama no tiene la capacidad de distinguir lo correcto de lo incorrecto. Entonces, el pedido era, su oración era que su amor se exprese cada vez más, pero con conocimiento y entendimiento. Que tengan abundancia de amor con conocimiento y entendimiento. Y esta abundancia de amor con conocimiento, entendimiento, que sabe distinguir, es producto de la renovación de la mente, no es un amor caído. Es un amor que viene de Dios. Es un amor que puede examinar, verificar y aceptar las excelencias del Señor. O sea, es un amor que no va a decir, como algunas veces ocurre, que hay quienes quedan absolutamente empantanados en una relación donde le dicen, el Señor o yo. Y después le dice, yo te amo, como si el Señor no la amara. Ahora, evidentemente, a lo mejor vos no amaste mucho al Señor para llegar a tener una relación que diga eso. Que alguien te diga eso, sea hombre, mujer, no importa, ¿no? ¿La iglesia o yo? ¿Qué tiene que ver?
Somos dos cristianos, formamos los dos parte de la iglesia, de Cristo. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Se entiende o no? Entonces, con ese entendimiento espiritual, es que podemos, por la misericordia de Dios, discernir cuál es la voluntad de Dios. El Señor nos da esa plenitud, esa madurez que se necesita para llegar a un crecimiento espiritual y para amar de la manera correcta. Estamos llamados a amar. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dice, en esto conocerán que son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros? Pero no con cualquier clase de amor. Teníamos que amarnos, debemos amarnos como Él nos amó. Entonces, primeramente le dice, miren que yo los amo con un amor entrañable. Y pongo a Dios por testigo de la calidad de amor que es. En cantidad, miren, todos mis órganos hacen... Va desde lo más profundo. Pero es un amor que a Dios le agrada. Es un amor que realmente Dios me ha dado para que yo pueda amarlos a ustedes. Porque si bien les digo, Dios me es testigo de cómo los amo a todos vosotros, yo los estoy amando con el entrañable amor de Jesucristo. No como a mí me parece. Entonces es tiempo de cambiar, es tiempo de amar como Dios nos llama a amar. ¿Cuántos quieren? ¿Sí? ¿De verdad? Sí, yo quiero que me amen con ese amor. ¿Y vos? Déjeme, pastor, a mí yo hago lo que puedo, pero que a mí me amen de esa manera. Que a mí me amen así. Bueno, y esta es mi oración, que el amor entre ustedes siga creciendo cada vez más y más y que esté acompañado de conocimiento y completo entendimiento. Nosotros sabemos que sin amor, ¿no? Que el conocimiento sin amor no tiene ningún valor. Si yo hablase lenguas humanas, dice en 1 Corintios 13:1, y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase a los montes y no tengo amor, nada soy. Lo sabemos, ¿no? Porque primeramente estamos llamados a estar rendidos a Cristo y amar a Dios por sobre todas las cosas. Sabemos que también el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Sí? Así que aquí no se trata de que nos llenemos de conocimiento y de ciencia, sino que tengamos un corazón amoroso que va creciendo en el conocimiento de Dios y va teniendo el entendimiento para amar de la manera correcta. ¿Por qué? Porque el amor tiene necesidad de conocimiento y de un conocimiento real, maduro, espiritual. Como cristianos estamos llamados a tener relaciones maduras en cualquier ámbito. Padre, hijo, madre, hijos, esposos, entre hermanos en Cristo, maduros. Sentimentalismo. Demostraciones de afecto permanente, que los abrazos sean cada vez más manifiestos. Es lindo. Un abrazo, eso es todo muy bueno. Si va acompañado del otro, si no es cáscara. Cáscara.
cáscara. Entonces, cuando uno ama con el amor de Dios, cuando uno entiende que el Señor nos llamó a tener un conocimiento real de lo que implica amar, empezamos a tener una claridad mental, empezamos a tener una capacidad para distinguir. ¿Qué? Bueno, Pablo pide a los cristianos, fíjense el versículo 10. Pablo le pide a los cristianos que vivamos vidas verdaderas, sin hipocresías, vidas genuinas, sinceras, miren, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Uy. Cuando comenzamos nuestra vida con Cristo, nuestra vida cristiana, necesitamos discernimiento. Siempre necesitamos discernimiento, pero necesitamos discernimiento. Y el Señor en su misericordia nos trata como recién plantados, nos trata como nuevitos, como bebés en Cristo, y empezamos a tener como que ese discernimiento se empieza a agudizar de una manera en donde claramente el Señor nos empieza a mostrar lo que está mal y lo que está bien. Hay algo que vos empezás a decir que si bien no lo leíste todavía en la Biblia, porque empezás recién a decir, esto no está bien, esto no lo quiero hacer, esto yo entiendo que le ofende a Dios. ¿Sí? ¿Les pasó o no? Hasta que después llegaste a la Biblia y decías, viste, acá estaba, el Señor esto no le agrada, qué bueno. Entonces, cuando nosotros allí somos niñitos en Cristo, el Señor necesitamos discernimiento para decir, no, esto está bien y esto está mal. Pero después vamos creciendo. O se supone que con el paso del tiempo, más allá de que el paso del tiempo cronológico a todos nos va afectando en cuanto a la apariencia y tantas cosas, con el paso del tiempo una persona puede ser un niñito en Cristo a los 10, recién llegado a una iglesia, y ser un niñito en Cristo a los 45, después de haber atravesado 35 años en la iglesia. O sea, cronológicamente creció, pero madurar no se madura por el simple paso del tiempo. Por eso entendemos como todavía hay personas que se pelean o por cosas que decís, esto no puede ser. Esto es en el colegio de salita de 2. De salita ni de 2, de 1. Le sacó el chupete uno al otro. Pero encontrás gente que tiene 40 años en Cristo que está discutiendo por el chupete. No, este es mío. No, este es mío. ¿No? Yo voy primero al arenero. Entonces, cuando nosotros vamos creciendo, empezamos a saber que hay cosas que no corresponden, que no van. Y ya el Señor dice, ahora vos no tenés el desafío de discernir entre lo bueno y lo malo. Eso ya está. Ahora vos tenés el desafío, hijo, hija, amada, de distinguir entre lo bueno y lo mejor. Lo bueno y lo mejor. Se me quedaron así como diciendo. El Señor te está diciendo, ya ese discernimiento que fue utilizado, obviamente en dependencia conmigo, tiene que ser un discernimiento afilado. Una señal de mayor madurez. Quiero que entiendan lo que realmente importa. Quiero que entiendan lo que realmente importa a fin de que lleven una vida pura, intachable hasta el día de que Cristo vuelva. Alguien maduro es un apóstol que quiere ir a predicar, que sabe que predicar es el llamado que tiene, pero que el Señor le dice que no vaya y dice, para mí lo mejor
es hacer la voluntad de Dios, independientemente que predicar sé que está bien. Pero el Señor me está llamando a tener, estoy sujeto y voy a hacer lo que Dios me llama. Porque ya no está entre lo que es bueno y lo que es malo. Ya está entre lo que es bueno, pero lo que es mejor. Y lo mejor siempre es hacer la voluntad de Dios. Los propósitos de Dios, no los personales. Por más que los personales parezcan piadosos. El Señor, el Señor me llamó a poner un comedor para dar de comer a tantas personas en tal lado. Y uno dice, qué bueno, qué lindo. ¿Quién puede decir que no está, qué buena acción? Pero ¿realmente te lo puso el Señor? ¿Realmente el Señor te llamó a hacerlo? Porque mirá que está lleno de personas que no conocen a Cristo y también lo han hecho, y lo hacen, y se esfuerzan. Pero nosotros estamos llamados a hacer lo que Dios quiere hacer. En un momento había que repartir en esa iglesia que estaba allí dando los primeros pasos de una manera con algunos conflictos, y los discípulos dijeron, yo entiendo que tenemos que repartir y todo, pero no es justo, nosotros no podemos hacer esto. No porque esto esté mal, es porque nosotros tenemos que hacer otra cosa. Lo mejor para nosotros es que nos dediquemos ¿a qué? A la enseñanza, a la oración. Tenían un discernimiento mayor. ¿Se acuerdan? ¿O recuerdan? Entonces esa capacidad de distinguir ya no es entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Y allí cuando habla de aprobar lo mejor, este vocablo, aprobar, significa someter a prueba, examinar con el fin de decidir. En un punto describía en el griego la puesta a prueba de metales o de las monedas para confirmar su autenticidad. Que significa ver, ¿será que esta moneda es auténtica o no? Y se utilizaba aquí este verbo. El Señor les dice, hipócritas, sabéis distinguir, y es esta palabra doquimazo, el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís, esta misma palabra, este tiempo. Ustedes distinguen cosas que pueden ser útiles, pero no están distinguiendo lo más importante, lo que viene, lo que están viviendo. Entonces, lo mejor, yo no sé si estoy siendo claro, ¿me están entendiendo? Lo mejor requiere de un proceso de diferenciación. Si hay algo bueno y hay algo que es mejor, debo diferenciar. Así como en un comienzo tuve que diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y aquí es el llamado en este nuevo año, ¿no? A que podamos distinguir las cosas que de verdad son importantes. Para que podamos tener las prioridades correctas. Porque todos podemos de alguna manera decir, yo sé que esto, un cristiano debe hacer esto. Otro cristiano, es de cristianos orar, es de cristianos leer la palabra, es de cristianos, pero si vos te vas a poner a leer la palabra en el medio del tiempo en donde estás trabajando, lo más probable es que en algún momento te digan, mirá, acá te pagamos para trabajar. Entonces dirás, me están persiguiendo por ser cristiano. No, te están diciendo de que sencillamente no es el momento adecuado para que estés con la Biblia. Trabajá y después está con la Biblia. ¿Se entiende o no se entiende? Aprobéis lo mejor. Esa palabra habla de lo que excede, lo de mayor valor. Entonces,
Lo que les está diciendo es, quiero que sepan cómo elegir lo mejor. Así cuando Cristo vuelva, estarán sin pecado y nadie podrá acusarlos de nada. Ahora, fíjense, ¿no? Allí en Filipenses 1:10 dice, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. Sinceros e irreprensibles. Esto no es para una, para dos, para tres personas, para 4 o 5 cristianos. Esto es para todos. ¿Sí? Y miren qué interesante. Sinceros significa simple, sin mezcla, puro. Denota una cualidad, una inteligencia pura, un entendimiento cabal. Ya no es tener inteligencia, sino que tu inteligencia sea pura. Ya no es que tengas un entendimiento, sino que tengas un entendimiento correcto. La palabra sincero significa genuino. Y aquí hay una imagen, aquí hay una forma de ver lo que se cree y es posible que sea lo que se quiere transmitir aquí. En Oriente había tiendas, muchas de esas tiendas apenas se podía ver, eran oscuras. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Ponían allí piezas de tela, de cristalería, y lo ponían allí. ¿Y qué era lo que iba a hacer alguien que era sabio? Mirá lo que nosotros a veces no hacemos. Le iba a decir, ¿me permite sacar este cristal? ¿A dónde se lo lleva? Hasta la calle donde hay luz. Venga conmigo. Y lo miraba. Porque cuando vos comprás en un lugar donde no hay luz, lo más probable es que no veas las imperfecciones. Así como cuando comprás apurado, lo más probable es que te lleves un suéter con 3 mangas. Bueno, de la misma manera, cuando comprás así, te vas a llevar algo que no corresponde. Entonces, por ejemplo, en ese mundo deshonesto, había comerciantes que rellenaban con cera las grietas de los productos cerámicos. Estaba la cerámica y la rellenaban con cera. Y después lo pintaban. ¿Con qué? Lo que querían era dificultad, o sea, ponérsela más difícil para que el que fuera dijera, ¡ay, qué bárbaro, qué lindo, está impecable! Es de buena calidad. Sin embargo, la única manera de evitar ese fraude era exponerlos a la luz del sol. Para que se haga evidente que esas grietas estaban rellenas de cera. Los vendedores que habían pasado, ¿vieron como el ISO, ¿no? Que tenemos lo de calidad? Llevaban una marca que decía Cine Cera, sin cera. Entonces esa cerámica había sido examinada, era fina, era costosa, había podido resistir la prueba del sol. Y aquí estamos nosotros, ¿no? Porque el Señor nos llama a ser sinceros. ¿Podrían nuestros pensamientos resistir la prueba de ser expuestos a plena luz del día? Y uno dice, que todo lo que hagas esté a la luz del día, que tus pensamientos estén a la luz del día, que las motivaciones más íntimas, al ser examinadas y puestas a la luz, ¿qué revelan? Ahora,
lo vamos a llevar al punto que tenemos que llevarlo, que como cristianos debemos llevarlo. ¿Podrían nuestros escondidos, los pensamientos más profundos escondidos, nuestros móviles allí que están, que ni nosotros a veces sabemos soportar el escudriño del ojo de Dios, de la mirada de Dios? Bueno, el Señor dice, mis hijos, mis hijas deben ser sinceros. Los miro y deben ser genuinos, puros. Qué hermoso, ¿no? Para que aprobéis lo mejor, dice allí la palabra. ¿Qué significa? La pureza cristiana es tal que está haciendo de alguna manera, el Señor de alguna manera está siempre con el tamiz. Y no quiere que haya, el Señor no te va a dejar hasta que haya desaparecido toda partícula de pecado. Todo lo que no, el Señor sigue trabajando y sigue trabajando, sigue trabajando. Porque vos no lo ves, pero esa pureza que no oculta nada, que sus pensamientos, que los deseos íntimos podrían resistir todo el resplandor de la luz del día, eso que para vos a lo mejor decís, pero yo no sé, pero el Señor sí lo sabe. Y describe el carácter que ha sido purificado por la gracia de Dios. Describe el carácter de un nacido de Dios, en el que no hay mezcla de mal alguno. No hay malicia. Ama y cuando ama no está buscando lo suyo. ¿Se entiende? No ama egoístamente. Y la otra palabra es irreprensibles. Y fíjense porque a lo mejor tampoco uno lo tiene de esta manera, como esta manera. Irreprensible es alguien inofensivo. Upa. Alguien que no conduce al pecado. Sin falta. Que no es ocasión de tropiezo. Entonces yo te hago esta pregunta. ¿Vos sos irreprensible? ¿Sos alguien que no va a llevar a nadie al pecado? ¿Que no va a llevar a nadie a tropezar? Y esto habla de la integridad en las relaciones personales. Los cristianos nosotros debemos llevar vidas de integridad verdadera que no hagan pecar a otros. ¿Cuántos están entendiendo esto? Por eso de allí en 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo. Y en ese tiempo, fíjense, ni judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, lo que había allí. Judíos, gentiles, la iglesia de Dios. Traten de no ofender a nadie. Los cristianos no deben ofenderse y deben tener mucho cuidado en no ofender a Dios ni a los hermanos. Y esto nos une con, ¿se acuerdan los hermanos que estaban ofendidos? El hermano ofendido, lo que pasa. Entonces dice el Señor, ustedes tienen que tener un discernimiento tal y amar de tal manera y ser sinceros y ser irreprensibles, de tal manera que esa vida llena del Espíritu Santo, esa vida saturada en Cristo, esa vida que es genuina, amorosa, con un corazón perdonador, con un corazón servicial, que esa persona a la que le es sencillo, porque está aferrada a Dios, discernir entre lo bueno y lo malo, y dentro de lo bueno, entre lo bueno y lo mejor, entre lo bueno y lo superior, es una vida que no implica, es una vida que no ofende. Es una vida que no causa tropiezo a otros. Es una vida transparente. Vivir de tal manera que al llegar el día final no lleven la culpa de haber sido causa por lo cual otros tropezaron y cayeron. Entonces, la idea es que a nosotros no nos deban soportar. Si bien el Señor llamó a soportarnos los unos a los otros.
Lo que el Señor quiere para sus hijos es que caminemos de esta manera, que caminemos de una manera en donde toda la gloria sea para Él. Y ya voy terminando con el versículo 11. Lleno de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. En las epístolas del apóstol Pablo, el fruto no es algo que simplemente sea de cantidades, no es cuantitativo. Cuantitativo significa de cantidad o relativa a ella. Él había pasado horas y horas en el servicio, su vida dedicada a Dios, horas y horas predicando. Tantos convertidos, tantos que se habían convertido a Dios a través de su ministerio, iglesias fundadas, varias. Pero lo que él aquí dice es que más bien habla de que la cantidad no le importaba, sino la calidad. No era algo cuantitativo, sino algo cualitativo, que significa de la cualidad o relativa a ello. Fruto de justicia. Fruto que produce justicia. Que son por medio de Jesucristo. Alude a la transformación de la salvación que es obrada por nuestro Señor y su labor constante de poder en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Entonces a Él no le importaba hacer de todo. A Él lo que le importaba hacer es lo que Dios le llamaba a hacer. Y no le importaba la cantidad de cosas, sino le importaba que fueran de calidad. Que realmente Cristo reciba la honra, porque dice para gloria y alabanza de Dios. El fin último de todo lo que hizo Pablo, el apóstol Pablo, de todas las oraciones, era para que Dios fuera glorificado. Siguiendo ¿quién? Al Señor y su palabra, Juan 15:8, en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Amados, el Señor nos llama a vivir una vida distinta. El Señor nos llama a amar entrañablemente con el amor de Jesucristo. El Señor nos llama a orar los unos por los otros. El Señor nos llama a que entendamos que nuestra oración debe ser para que el amor abunde más y más en ciencia y en conocimiento, para que podamos distinguir y podamos aprobar lo que es mejor, para que nuestro discernimiento vaya creciendo y podamos darnos cuenta de lo que realmente Dios nos llama a hacer. Y esto ocurre cuando somos sinceros y irreprensibles, cuando podemos pasar la prueba de la luz, cuando podemos salir de aquí del templo y a la luz somos iguales. No que aquí que hay una luz artificial y cuando nos exponen los rayos del sol somos otra cosa. Porque más allá de que aquí hay luz artificial y el sol como fuente natural de luz, los ojos de nuestro Señor están siempre atentos a sus hijos. Y sabe el Señor si hay mezcla o si es puro. Si es una persona confiable, si es una persona que realmente anhela no ser de tropiezo a otros. Esto no implica que después otros puedan tropezar, pero la persona debe anhelar no ser de tropiezo. El Señor mismo, ¿cuántos han tropezado con el ministerio del Señor? Pero el Señor amó, el Señor se entregó. Y finalmente dice que lleno de fruto de justicia, fruto de calidad. Y ese fruto de calidad es por medio de Jesucristo, porque lo podemos hacer por lo que Dios obra en nosotros. Y como lo podemos hacer por lo que Dios obra en nosotros, debemos tener en claro que eso es para gloria y alabanza de Dios. Así que termino con estos dos versículos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él
sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a ponerse en pie.